Doctores, muy buenas noches. Bienvenidos a su canal Ortodoncia Interactiva. Espero que se encuentren muy bien en la noche de hoy. Como lo están viendo en la pantalla, pues vamos a hablar acerca de las generalidades de ese instrumental rotatorio en endodoncia. Cualquier duda que quieran complementar o que quieran basarse para realizar nuevas revisiones de literatura las pueden encontrar en esta bibliografía. ¿Listo? Como les digo siempre, antes de empezar, suscríbanse, compartan el contenido y síganos en las demás redes sociales como en Instagram y en Facebook. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la historia del instrumental rotatorio en endodoncia y quiero traer una frase del doctor Children en el 94, donde él dice que el principal objetivo del tratamiento de los canales endodónticos claramente es la limpieza mecánica y química de la cavidad pulpar y su obturación tridimensional, es lo más importante, con un material de sellado inerte y un sellado coronal también que prevenga el ingreso de los microorganismos. Como se dan cuenta, es una definición bastante completa que por eso era importante traer a colación y me pareció muy rica y por eso la traje. ¿Listo? Ahora vamos a ver un poco de esas generalidades en historia y podemos ver que es de 1838 cuando Maynard creó el primer instrumento endodóntico. Ha habido un progreso secuencial en la cual pues se ha visto un avance, pues claramente específicamente desde el 71 cuando se creó la aleación de níquel titanio en ortodoncia específicamente, cómo a partir de ahí fue la inducción y la revolución moderna como tal en odontología. Entonces vemos que en el 88 pues ya el níquel titanio ya, no, ya dejó de estar solamente en ortodoncia y entró específicamente a la endodoncia. Y vemos como en la actualidad, por eso no tiene fecha, la revolución de los sistemas rotatorios sigue siendo todavía em, relevante. ¿Listo? Entonces, pues recordemos que el origen del instrumental rotatorio es la evolución de los métodos de instrumentación manual, que va a facilitar así la técnica y va a reducir el tiempo de trabajo para que el tratamiento endodóntico sea realizado. ¿Listo? Recordemos que uno al realizar este tratamiento endodóntico lo que busca es la remodelación tridimensional de ese conducto para que reciba adecuadamente un selle endodóntico, luego un selle coronal para que el diente vuelva a estar en equilibrio y pues sin un medio de bacterias como tal, ¿listo? Entonces, ¿qué son como tal el sistema rotatorio? Son instrumentos mecanizados claramente con diferentes sistemas de rotación variable para realizar de una manera mucho más efectiva la conformación de los conductos radiculares. ¿Ok? Vemos que dentro de esas características generales o de esas generalidades encontramos que los motores eléctricos van a ofrecer revoluciones de 300 a 100 revoluciones por minuto. ¿Listo? Vamos a encontrar que el movimiento rotatorio es mecánico continuo. Va a haber un control automático de torque y también va a ofrecer movimientos antihorarios para poder salir del conducto radicular sin fracturarse. Recordemos que aquí los instrumentales de material rotatorio tienden, o bueno, de hecho todos los instrumentales en endodoncia tienden a fracturarse si no son retirados de la manera más adecuada. Entonces por eso es que necesita un movimiento antihorario que facilite la salida de ese conducto radicular sin tanta fuerza. Dentro de los materiales del sistema rotatorio vamos a encontrar primero el acero inoxidable, el cual se genera desde o se empieza a utilizar desde 1971 para endodoncia. Tiene una buena resistencia a la fractura. Claramente son precurvables, entonces podemos darle una forma antes de introducirlo al conducto y poder seguir una morfología radicular. Lamentablemente son poco flexibles, obviamente son de acero inoxidable, pues nosotros lo sabemos como tal que lo hemos visto en ortodoncia. Va a haber una dificultad para instrumentación de esos conductos curvos. ¿Por qué? Porque son poco flexibles, entonces no nos genera esa morfología, esa adecuada morfología radicular y por eso puede haber bastante riesgo de transportación y todo lo demás. Entonces por eso no es tan recomendable. Y recordemos que no superan las rotaciones de 360 grados. ¿Listo? Ahora la segunda lesión que vamos a encontrar es la de níquel titanio que les comenté.
Esta afortunadamente tiene bastantes mejoras respecto a la anterior de acero inoxidable, como que va a mejorar la forma, la velocidad de respuesta es mucho mayor, tiene gran elasticidad, por lo cual puede seguir mucho mejor ese sistema o esa morfología radicular. Va a haber una resistencia a la deformación y también tiene un bajo módulo de elasticidad, ¿listo? Siguiendo todas estas características de mejora. Respecto a la conicidad, entonces vamos a encontrar algunas características como la fabricación, dependiendo del tipo de material, ¿listo? Y también dependiendo de la parte activa del instrumento. Entonces tenemos que determinar exactamente cuál es la morfología o la conicidad que nosotros le queremos dar a ese conducto para elegir una u otro tipo de casa comercial con técnica específica, ¿listo? Dentro de la comparación del sistema rotatorio con el sistema manual, traemos acá un cuadro comparativo, el cual me parece que es de mayor aprendizaje y de mayor facilidad de comprensión. Entonces, en el instrumental rotatorio, que es una de las grandes ventajas que vamos a encontrar, pues unas aleaciones de níquel titanio. Entonces podemos encontrar pues un grado de formación máximo hasta el 10%. Vamos a ver una preparación más redondeada, mucho mejor realizada, ¿no? Con un menor riesgo de transportación, con un menor riesgo de extrusión apical, con un material que va a ser menos propenso a la fractura, con una preparación mucho más centrada, o sea, mucho más ubicada tridimensionalmente en ese conducto y también mucho más uniforme, claramente pues porque se produce en todas las paredes de la misma manera. Mientras que la manual, pues vamos a encontrar que se encuentra o se realiza con limas de acero inoxidable o las limas de alambre de acero, que tiene una deformación de menos del 1%, entonces como no se puede deformar, no puede seguir como tal esa morfología, entonces puede encontrar como una desventaja. Nosotros pues manualmente utilizamos la técnica de fuerzas balanceadas, claramente los movimientos en los tres planos, ¿cierto? Pero pues claramente no es igual a las del sistema rotatorio que son mucho más uniformes. Tiene una menor capacidad de eliminación de ese barrillo dentinal, de ese smear plug en el tercio apical. Entonces también es mucho más difícil de que nos quede adecuadamente realizado el conducto. Pero eso sí, no significa que como em, que como no quede igual que el rotatorio no funcione, ¿no? Claramente primero vino el instrumental manual y se ha manejado por muchos años esta técnica, pero pues ya teniendo la ventaja de un instrumental rotatorio, pues digamos que la capacidad manual se ve de una manera obsoleta comparada al instrumental rotatorio. Depende de cada profesional en endodoncia y ahí sí el criterio clínico de él es mucho más relevante para determinar en qué casos se tiene que realizar la instrumentación manual. En casos de conductos bastante difíciles, conductos en C, conductos em, que el criterio de él lo piensen que amerita definitivamente instrumentación manual, debido a que pues tiene algunas ventajas sobre las del instrumental rotatorio. Vemos que comparadas pues a este anterior, al descrito anteriormente, pues va a tener un alto riesgo de fractura y también tiene el riesgo de que pues nosotros vamos a realizar una mayor preparación de esas paredes del conducto. ¿Por qué? Pues porque claramente no tenemos el control total de la técnica como lo tiene un instrumental rotatorio que pues ataca de la misma forma las mismas paredes del conducto. Dentro de esas ventajas del sistema rotatorio encontramos que la reducción en el tiempo de trabajo para los profesionales en endodoncia va a ser mucho mejor, por lo cual las citas se van a acortar. Va a haber un mayor desgaste del conducto en mucho menor tiempo, entonces o sea, la eficiencia aumenta, ¿no? Va a permitir una mejor limpieza de ese conducto radicular, por lo mismo, ¿no? Como es más eficiente, puede permitir un mayor grado de limpieza. Y también va a generar un mayor grado de irrigación, por lo cual el acceso, o la manera por la que accede el irrigante, va a entrar mucho más fácil a la zona apical y disminuye em, digamos que se acentúe o que haya un riesgo mucho más marcado de una inflamación o de una contaminación em, en el conducto. ¿Listo?
Dentro de estas desventajas, pues porque no todo es perfecto, en los tipos de instrumental rotatorio vamos a encontrar que se puede fracturar el instrumento, sí, pues porque se puede, como lo hemos dicho, como lo hemos visto en la tabla comparativa, se puede deformar hasta 10%, pero pues hay algunos grados de deformación que son tan severos que eh, hacen que se fracture como tal la lima del instrumental, ¿listo? El error de la manipulación por parte del operador al no respetar las instrucciones, pues para el uso adecuado, y aquí es donde el profesional de endodoncia pues tiene que tener bastante precaución con el tipo de técnica a utilizar. Tiene que seguir los parámetros de la casa comercial, los parámetros del fabricante, pues para que esos errores de manipulación no sean pertinentes, no sean, pues, no estén y eh, no se considera una desventaja el utilizar utilizar alguna técnica del instrumental rotatorio en endodoncia o al realizar la preparación de algún conducto endodóntico. Y también, esto es muy importante, la fatiga del material provocada por la sucesión rápida de compresiones y extensiones del instrumento en un conducto curvo. Entonces es por eso que acá deben realizarse unos movimientos controlados. ¿Listo? No puede ser que uno haga un movimiento rápido porque pues ahí lo que se va a hacer es que el material se fracture. ¿Listo? Se fatigue y se fracture. Dentro de los tipos de fractura vamos a encontrar que hay una fractura por torsión y hay una fractura por flexión. La fractura por torsión ocurre cuando la punta o cualquier parte del instrumento va a quedar atascada en ese canal endodóntico, mientras que la parte restante queda rotando como tal en el canal. Entonces va a quedar atrapada. ¿Listo? Y la fractura por flexión ocurre por la fatiga que el material presenta en los canales radiculares con un pequeño radio de curvatura donde el límite de flexibilidad de los instrumentos es excedido, dando como resultado pues una fractura y una fatiga cíclica del mismo. Entonces aquí queda bastante bien explicada la diferencia entre una fractura por torsión comparado a una fractura por flexión. ¿Listo? Respecto al ángulo de corte, encontramos que el ángulo de corte tiene que ser ligeramente negativo, ¿cierto? De forma que evite que el material se enclave en el instrumento, es decir, como tal el barrillo dentinario, se enclave en el instrumento, ¿sí? Y que disminuya el riesgo de fractura de los mismos. Es por eso que siempre en instrumental rotatorio el ángulo de corte debe ser ligeramente negativo. Eh, Esto lo controlan muy bien las casas comerciales y por eso es que ellos recomiendan un grado específico de usos de los instrumentos, pues porque claramente cuando se va desgastando ese instrumento al utilizarse, pues ese ángulo de corte va a cambiar y pues va a aumentar el riesgo, pues tanto de fractura, como lo vimos en el slide anterior, como el cambio en ese ángulo de corte y también nos va a aumentar ese riesgo de fractura. ¿Listo? Aquí ya un poco de generalidades y ya, pues ya para terminar, los principales sistemas rotatorios que se conocen en la actualidad. Encontramos pues el ProTaper universal, generado pues por Dentsply Mayr-Lefer. Son instrumentos de níquel titanio, una conocida variable y progresiva, sección de transversal triangular conveja. La punta no es cortante para evitar esas perforaciones radiculares. Tiene un movimiento continuo, una mejor acción de corte. Tiene también una flexibilidad y eficiencia y disminuye la fricción rotacional. ¿Listo? Aquí encontramos los diversos calibres y las diferentes presentaciones o las imágenes de pues, el sistema ProTaper Next. Ahora el M2 pues es hecho por el doctor Malaginio. También son instrumentos de níquel titanio. Es un movimiento continuo, genera un movimiento continuo. Una instrumentación completa del conducto es realizada con este tipo de material, de lima, discúlpenme. Es un sistema también de fácil uso que también tiene un pitch variable, pues que también lo que va a evitar es evitar esa fractura como tal del material. Su punta también es inactiva para evitar la perforación de ese conducto radicular y el ángulo de corte, como lo vimos en el momento anterior, es ligeramente negativo. Genera una fuerza o una rotación de 150 a 350 revoluciones por minuto. Y el Wave One
como tercer método, pues para que lo tengan presente, es un sistema también de níquel titanio de Dentsply Mayr-Leffer. Este genera un movimiento al contrario de los demás, no es continuo, sino es un movimiento recíproco. Permite una conformación de ese conducto radicular con un solo instrumento, entonces es muy, muy versátil. La técnica pues es similar a la dinámica de fuerzas balanceadas. Genera un movimiento tanto antihorario como horario, entonces por eso, como les dije, también es muy muy versátil y pues ya está comprobado según la experticia y la experiencia clínica de algunos profesionales que genera una mejor resistencia a esa fatiga cíclica. ¿Listo? ¿Qué quiero que se lleven al final de este pequeño seminario de los instrumentos eh, rotatorios en endodoncia? Que estos instrumentos pues van a reducir ese tiempo de trabajo del profesional. Es un sistema que se puede, que es de fácil aprendizaje. Va a permitir instrumentar más conductos, pero en menor tiempo. Entonces aumenta esa eficiencia como tal. ¿Listo? Y también va a generarse o va a poderse utilizar unas limas más flexibles y menos rígidas, lo que va a permitir una morfología radicular, seguir esa morfología radicular de los conductos mucho mejor y evitar todos esos riesgos de transportación, de perforación eh, y de sobrepreparación como tal de los instrumentos. ¿Listo? Recuerden que, vuelvo a poner la última diapositiva, por si llegan a tener dudas, pueden revisar esta bibliografía eh, porque pues les puede servir para ustedes guiarse y generar sus propias conclusiones. Podrían revisarlo en sus revistas de interés. ¿Listo? Cualquier duda, por favor, coméntenla en la caja de comentarios y compartan el contenido, denle like, suscríbanse. Estamos tratando un poco de temas mucho más generales respecto a la ortodoncia para que el canal sea mucho más ameno para todos los demás profesionales, pero claramente experticios en la odontología y seguir creciendo como comunidad. ¿Listo? Esto fue Ortodoncia Interactiva. Les mando un gran abrazo a todos, doctores. Chao, chao.